Madison. Dice que las escuelas que debemos establecer en estos últimos años del mensaje debe ser de una orden completamente diferente a la ya instituida. Eso lo dijo el Señor en 1908. Y dice que debemos dar todo recurso posible para establecer la escuela de la orden de Madison. Porque el tercer Elías se va a educar en las escuelas de Madison, de la orden de Madison. Así que a nosotros se nos dio una dieta, a nosotros se nos dio una vestimenta, a nosotros se nos dio una educación y a nosotros también se nos mandó a estar en el desierto como a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un puesto de avanzada en el desierto. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto de Judea. Oh, ¿por qué no predicaba en la ciudad? Él predicaba en el desierto de Judea. Él tenía un ministerio un poco extraño. La gente tenía que salir de la ciudad a ir a escuchar a Juan el Bautista. Él no iba donde la gente tenía que ir donde él. Y él se sorprendía porque Dios le llevaba a la gente para que le predicara. Y cuando llegaban allá le decía a Juan, generación de víboras, ¿quién os ha llamado? Él se sorprendía de ver la gente y ir donde él. De igual manera, hermano, nosotros necesitamos estar en los puestos de avanzada y nosotros nos vamos a maravillar cómo Dios va a enviar la gente, como lo está haciendo ahora mismo. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios está trayendo al puesto de avanzada de Kentucky a las personas, que se necesitan en ese lugar para levantar ese proyecto. Esas son bendiciones de Dios. Y Juan el Bautista dice aquí, por ejemplo, en Lucas 1:80, dice, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Así que Juan el Bautista se educó en el desierto. Él no fue a las escuelas de los rabinos. Él no fue a ninguna de esas escuelas. Él se educó en el desierto, en un puesto de avanzada. Ahí se educó Juan el Bautista. La señora White dice con claridad que Dios no quería que Juan el Bautista fuera afectado por las enseñanzas de las escuelas cristianas, las escuelas de los escribas y las escuelas de los profetas. Las enseñanzas de ellos estaban tan distorsionadas que Dios no quería que él pasara por esas escuelas y Dios lo educó en un puesto de avanzada. Y ese es el propósito de Dios con nosotros también. Dios quiere educarnos a nosotros en los puestos de avanzada. Dios quiere llevarnos a un puesto de avanzada y educarnos en ese lugar. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. Juan se separó. Él estuvo en el desierto. La palabra griega para desierto es un lugar solitario, deshabitado. Esa es la palabra griega que se usa aquí en la palabra de Dios. Ahí fue donde Juan el Bautista estuvo, donde él se educó y donde él se entrenó. ¿Por qué Dios lo llevó a ese lugar? Porque la naturaleza es el primer libro de Dios. La Biblia es el segundo libro de Dios. El primer libro que Dios nos dio fue la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Verdad? Dios tiene grandes lecciones que darnos a nosotros a través de la naturaleza. Por eso quiere llevarnos al campo, a la agricultura, a aprender de las obras de sus manos. Aprender de las obras de sus manos. Este cuarto punto de los puestos de avanzada llegó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año de 1882, aproximadamente. Y noten lo que dice ella en Mensaje Selecto, tomo 2, página 408. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Las obras del Creador, al contemplar las escenas
de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el campo. Él quiere transformarnos de manera imperceptible a la misma imagen. Recuérdense que cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, en el monte con Dios. Era el desierto también, el desierto de Sinaí. Pero estuvo en el monte, en la montaña con Dios 40 días y 40 noches. Él descendió de ahí y él no sabía que su rostro resplandecía. Él no lo sabía. La gente se escondía de él y él lo supo. Y entonces se puso un paño para cubrirse la cara. De igual manera, cuando nosotros estemos en el campo, como dice esta cita, 1, al contemplar las escenas de la naturaleza. 2, las obras del Creador. Y 3, al estudiar la obra de la mano de Dios, vamos a ser transformados a la misma semejanza de Dios. Es una promesa. Es una promesa. Dios nos ha hecho una promesa. Y eso es lo que Dios está esperando para Él venir por segunda vez, que nosotros reflejemos su carácter. Eso es lo que Él está esperando para regresar. Y Él no va a regresar hasta que el carácter de Él no se refleje en nosotros, porque Él solo dijo a los seres celestiales. Él le dijo a los seres celestiales, allá en la tierra, en seres pecadores, la imagen de mi Hijo se va a reproducir. Eso está en la página 625 del libro Deseado de toda la gente. Se va a reproducir en esa raza pecadora. Pero hermano, para que el carácter de Dios se reproduzca en nosotros, se nos dieron verdades específicas. Yo le he hablado acerca de 5. Por razones de tiempo, esta noche solamente voy a presentar 4 y estoy en la número 4. Verdades que se nos dieron a nosotros específicamente para que el carácter de Dios se desarrolle en nosotros, pero nosotros no queremos esas verdades. Nosotros no queremos cambiar nuestra dieta, nosotros no queremos vestirnos como Dios quiere que nosotros nos vistamos, nosotros no queremos educarnos con la educación con la cual se educó Juan el Bautista en el desierto. Esa educación no la queremos, queremos la educación del mundo, la que nos da títulos de licenciado, de doctores y de maestría y de todas esas cosas. Eso es lo que queremos. Pero la educación sencilla y humilde de Juan el Bautista, esa educación que Dios nos ha dado, nosotros no la queremos. Tenemos que ir a los puestos de avanzada para ser educados en la escuela de Cristo. Ese es el lugar de la escuela de Cristo. Cristo no puede educarnos en la ciudad. No puede hacernos, porque su libro de texto no está en la ciudad. Su libro de texto está en el campo. Hay que ir al campo, porque ahí es donde está el libro de texto de Dios. Pero nosotros decimos, no, aquí en la ciudad nosotros podemos educarnos y nosotros podemos tener educación cristiana aquí en el campo, aquí en la ciudad. Nosotros somos un pueblo rebelde, duro de servir, desobediente, ingrato, duro. No entendemos la palabra de Dios, no queremos caminar en esos caminos. Y eso es penoso. Nosotros somos como el pueblo de Israel, un pueblo rebelde y duro. Número 5. Vamos a ver cuál era el propósito y la misión del tercer Elías. Y cuál es la misión de nosotros. Él tenía un propósito y una misión. Un propósito y una misión. Lucas 1:17 dice, porque Él irá delante de Él, de Jesús, con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de lo justo, para aparejar el camino, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Hermano, Dios necesita un pueblo que esté apercibido. ¿Qué quiere decir apercibido? Despierto. Amén. Alerta. Amén. Un pueblo entendido, que entienda las cosas. Él no quiere un pueblo perezoso. Él no quiere un pueblo perezoso. Entonces la misión de Juan el Bautista era preparar a un pueblo que estuviese apercibido para que cuando Jesús viniera pudiera entenderlo. Ahora Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan el Bautista llegó, vino, pero el pueblo no le hizo caso.
El pueblo no le hizo caso a Juan el Bautista. De igual manera, hermano, Dios ha llamado a un grupo de adventistas del séptimo día a establecer el puesto de avanzada. Pero el pueblo no le ha hecho caso. Nosotros tenemos una misión, y la misión es aparejar el camino para la segunda venida de Cristo. Nuestra misión, hermano, es preparar a un pueblo